Ayer a la noche yo hablé con los hermanos de Brasil, porque quería hacer un contacto con los hermanos de Haití. Me dijeron que toda comunicación estaba rompida, no había comunicación. No sabía dónde estaba el pastor Maxis, que es el pastor de Haití, que es nuestro contacto, que es la persona que nos ayuda allí, pero milagrosamente hicieron contacto con él, hablaron de lo que hicimos aquí ayer, ¿no? Y él envió un mensaje de voz. Yo quería ver si podríamos escuchar este mensaje ahora. ¿Se puede? Ok. Mientras van arreglando allí, quiero decirle que hay un matrimonio en Brasil, en Goiânia, bem al centro de Brasil, Paulo y Ariadne, que son los hermanos que cuidan de este trabajo en Haití. Y ellos hicieron un equipo, y el nombre del equipo es Manos. Manos. ¿Qué te parece? Manos. Y ahí van ahí para construir, para hacer pozos, porque el agua en Haití es una agua terrible y necesita hacer pozos. Y allí muchas veces vemos los hermanos, los pastores, de manos muy, ¿cómo se dice? Suaves, agarrando en herramientas para hacer pozos. Que Dios les ha bendecido harto. Bendecido en ver que los hermanos de Haití están progresando. Ok, vamos a escuchar entonces el mensaje de voz del hermano Maxis. Yo iba a pedir que él hablara en castellano, porque ellos hablan castellano también, pero él no sabía y habló en portugués. Bueno, si comprende, por favor. Boa noite a todos meus irmãos do Chile, e graça e paz do Senhor Jesus. E eu agradeci aos pastores do Chile pela oferta, em nome do Haiti e do trabalho do equipe irmãos. E porque em esse momento triste, depois do furacão, a situação do povo haitiano em el sul do país está complicada demais. Essa oferta vai servir, vai abençoar o povo que está agora sem alimentação, sem água e sem roupa. Que Deus abençoe vocês e obrigado. Tchau. ¿Comprenderon, no? Ahí está. Adiós, gracias. Él habla despacito, entonces. Bueno, quería empezar a hablar de la cuestión de las manos. ¿Por qué manos? Porque es imposible decir que amamos sin las manos. Es imposible decir que amamos sin tocar, sin sentir, sin llegar bien cerca, bien próximo. Es imposible. Quería leer con ustedes un texto que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y el versículo 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ahí está. El texto dice que nosotros somos partícipes
de la naturaleza divina. Yo estaba en ese tema de trabajar con la iglesia que Dios quiere. Estaba empezando a trabajar en esto y busqué, Señor, ¿cuál es la iglesia que quieres? ¿Qué tipo de iglesia quieres? Y mientras estaba pensando en esto, yo empecé a mirar la vida de Jesucristo. Mirar la obra de Jesucristo, cómo Él vivió acá en la tierra. Yo empecé a mirar la misma naturaleza del Señor Jesucristo, para comprender qué tipo de iglesia el Señor Jesucristo quiere. Y la conclusión a que yo he llegado es que no es distinta la naturaleza de la iglesia que Dios quiere con la naturaleza del mismo Dios. La iglesia no es una iglesia que manifiesta eventos, no es una iglesia de programa, pero es una iglesia que manifiesta la misma naturaleza de nuestro Dios. Y este texto dice que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Bueno, antes de hablar de la iglesia, quería leer el texto que está, antes de hablar del texto que está en Marcos 14, que ustedes conocen. El texto dice que nosotros somos partícipes, es decir, que Dios ha puesto en nosotros la naturaleza. Y ahí está. No hay más lo que podamos hacer, además de esto o menos que esto. La naturaleza está puesta dentro de nosotros. Nuestra tarea es andar en ello, es tomar posesión, es dejar manifestar, es llenarnos con su presencia. Es dejar que esta naturaleza permee todos los rincones de nuestra existencia. O, tomando una figura, es permitir que el vaso sea quebrantado. Y quería leer con ustedes el texto de Marcos 14:3, que habla, es la figura de lo que quiero decir. Marcos 14:3. Y estando él en Betania, sentado en la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Bueno, siempre leemos esse texto e eu estava pesquisando sobre el alabastro e sobre el nardo. As duas coisas são muito caras, não são coisas baratas, são duas coisas caras. El nardo era um perfume hecho de flores de India, del Oriente, e era uma flor custosa. Então necessitava sacar esta flor, produzir o perfume e trazer para o Oriente Médio, para a Palestina, onde estava. E el alabastro, tu vas a encontrar algumas definições de alabastro. Uma é uma piedra como el ónix, outra é como la perla mismo, e ali deste material era hecho el vaso. Es decir, tanto el vaso como el perfume eran caros. E como el perfume era muito caro, el vaso tinha um hoyo muy pequeño para que el perfume no se saliera. Entonces, cuando uno quería usar el perfume, necesitaba quebrar el vaso para se usar. Y una otra cosa, ese perfume era tan caro que personas compraban para invertir. Y compraba para invertir, es decir, eran dos cosas muy caras. Y esta mujer trajo el vaso y quebró. Y el perfume sí llenó toda la casa, el perfume desde el vaso de alabastro. Queridos, el perfume está dentro de nosotros. Dios ha puesto en nosotros. Amén. La propia persona de Cristo. Pero podemos mantenerlo
preso dentro de nosotros y no permitir que las personas huelan el perfume del nardo puro. Para que el perfume salga, hay solamente una posibilidad: que seamos quebrantados. No hay olor a perfume sin quebrantamiento. No hay olor a perfume sin pérdida de nuestra parte. Un día, una pareja de nuestra congregación me contaba que estaba predicando para un amigo suyo, una otra pareja. Y le hablaba del reino de Dios, del costo del discipulado. Y hubo un momento que esa pareja que le estaba escuchando le preguntó: por lo que yo he comprendido, si yo entregara mi vida a Cristo, voy a perder todo. ¿Es así? No se puede sentir el perfume sin quebrar el vaso. Es imposible. Y la invitación que el Señor nos hace como iglesia es una invitación para que rompamos las cosas preciosas que tenemos. Y son preciosas. Yo aprendí que las cosas buenas son enemigas de las cosas mejores. Y las cosas mejores son enemigas de las excelentes. Cuando el Señor Jesucristo nos invita para ponernos nuestra vida en el altar, Él no está pidiendo que pongamos cosas malas, nuestros vicios, nuestros pecados, no. Está pidiendo que pongamos nuestras mejores cosas. Solamente de esta manera el perfume puede ser esparcido y llenar la casa donde estuviéramos. Pedro habla que Dios nos ha hecho escapado de la corrupción. Ese texto habla de habiendo escapado. Es como si fuera una huida de la cárcel. Es como si fuera quebrar ¿cómo se dice? Los barrotes. ¿Y qué nos prende? El egoísmo, el individualismo, el cuidar de nosotros mismos, el egocentrismo. Y hay una cosa que tal vez sea la peor cosa, es la autocomiseración. Autocomiseración. ¿Se comprende en castellano? Autocompasión. Hay una manifestación en Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo está hablando de la necesidad que él tenía de subir a Jerusalén. Y en Jerusalén él sería entregue a las autoridades, allí sería azotado, sería crucificado y después muerto. Y en este momento, Pedro toma a Jesús. ¿Y qué habla Pedro a Cristo? Ten compasión de ti. Ahora, y él dice: estas cosas certamente no te sucederán. Y en las palabras de hoy día sería: tú necesitas tener un pensamiento positivo, Cristo. Tú estás teniendo un pensamiento negativo. Tú no puedes proseguir en el ministerio con pensamientos negativos. Pero el central es: tenga compasión de ti. Realmente yo no sé cuál era el corazón de Pedro, pero me arriesgo a pensar que Pedro no estaba pensando tanto en Cristo como en él mismo. Porque él había dejado sus barcos, había dejado la pesca para seguir a Cristo. ¿Y qué vía él en su futuro? Muerte, destrucción, falta de esperanza. El texto de Mateo 26 dice que Pedro seguía a Cristo de lejos para ver el fin. Es decir, según la palabra de Braida, Pedro había puesto un punto final.
pero la resurrección es la gran coma. La primera vez que escuché esa palabra, yo necesité traducir. Estaba en São Paulo, entonces yo no conseguí vivir, porque necesitaba pensar en lo que estaba hablando. Pero aquí tuve oportunidad de escuchar y vivir. Y Pedro había puesto el punto final. Estaba siguiendo de lejos para ver el fin. Entonces esas cosas estaban en el corazón de Pedro. Cuando Cristo habla que va a ser muerto, entonces Pedro dice: tenga compasión de ti. ¿Te acuerdas de la respuesta de Cristo? Aparte de mí, Satanás, ¿por qué? Porque cogitas, ¿cómo se dice? Cobillas de las cosas de los hombres. ¿Qué piensa el hombre? En sí mismo. En sí mismo. La autocompasión es una de las cosas que más nos estorba en el servicio del Señor. Somos económicos. Somos económicos. ¿Cuántas veces queremos servir al Señor y hay una voz adentro de nosotros? No te entregues tanto. Cristo ha hecho todos los sacrificios. No hay nada más que hacer. Cristo ha entregado todo. No sea fanático. ¿Sabías tú que Satanás habla con nosotros en nuestro timbre de voz? Él habla a nosotros con nuestro timbre para que pensemos que somos nosotros que estamos teniendo sabiduría. La autocompasión. La autocompasión. Hablar de la naturaleza de la iglesia. Es necesario que hablemos antes de la naturaleza del Señor. En Hechos 14:17 hay un texto que me encanta. Cuando Pablo habla al pueblo y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo. ¿Está hablando de quiénes? De Jehová, nuestro Padre. No dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. No sé si tú has parado para pensar en el cariño de Dios cuando produjo los duraznos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nunca. Nunca has entrado en una, ¿cómo se llama el lugar donde venden frutas? Una verdulería. Y hiciste un culto allá adentro. Las frutas son expresiones del cariño de Dios. Aquí está en ese texto. Aunque los hombres no eran cristianos, aunque los hombres no eran convertidos, aunque los hombres fueran todavía enemigos de Dios. Esta es la naturaleza de Dios, amar a sus enemigos. Y no amar de lejos, mas venir, producir árboles fructíferos para la alegría del hombre. Es que tenemos una idea de que Dios ama solamente a los discípulos. Ama también a los creyentes, pero no tanto. Y no ama a las personas del mundo. No, hermanos, así no es. Dios ama a cada persona de la faz de la tierra. Dios ama al más perdido pecador. Y Dios trabaja para el hombre. La palabra dice que Dios es llamado de hombre de dolores. Hombre de dolores. Isaías 53:3.
fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quienes los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Este es nuestro Dios, hombre de dolores, que sufre con los hermanos de Haití, sufre con las personas en Nueva York, que no están bajo un huracán natural, pero están bajo huracanes espirituales. Ama los de Santiago, de São Paulo, de Lima, de Buenos Aires, y sufre con esto. Nós tenemos un Dios que sufre con las impiedades del pueblo. En Éxodo 3, 7 a 9, yo veo algo muy interesante en este texto. Éxodo 3, 7 al 9. Éxodo. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Sabes que normalmente los hijos, cuando hacen cosas malas, no son nuestros hijos, ¿no? ¿Verdad? Cuando hace alguna cosa mala, llamamos a la mujer y tu hijo está haciendo tal cosa. ¿Verdad? Y la mujer dice: no, tu hijo. ¿Sabe que esta pelea hubo entre Dios y Moisés? Cuando Dios habló a Moisés: Moisés, este pueblo que tú has sacado de Egipto. Y Moisés dice: Señor, este pueblo que tú has sacado de Egipto. Es decir, hijo feo no tiene padre. Pero aquí estaba un Dios que consideraba su pueblo un pueblo que se había apartado de él. Era mi pueblo. Era mi pueblo. Queridos, yo he pensado una cosa: si queremos hacer misiones, si queremos evangelizar, la primera cosa que debemos hacer es adoptar las personas. No hay evangelización sin adopción. No hay evangelización si antes no ponemos las personas en nuestro corazón. No hay. Porque podemos ser profesionales de la Biblia. Pregamos el Evangelio y decimos: el próximo. El prójimo. No es así, queridos. No es así. Certamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y ahí una cosa interesante: y he escuchado su clamor. No solamente vio como escuchó, pero ¿qué escuchó el Señor? Escuchó la oración no hecha. Ese pueblo no oraba, pero Dios les escuchó como si fuera una oración. Ese es nuestro Dios, que escucha las oraciones no hechas, que escucha el gemido, que escucha el dolor, que siente compasión de aquellos que son sus enemigos. Y el texto dice que y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Tú te acuerdas de algún otro texto que tiene esta misma historia? Porque Dios de tal manera amó al mundo que envió nuestro Moisés, Jesucristo. El amor tiene manos y tiene piernas. El amor no es de lejos. El amor camina y se aproxima de las personas. El amor toca. Así Dios hizo, así Jesucristo hizo. Jesucristo es aquel que se compadece. En Marcos 14, 14, yo estaba viendo los pasajes de la Escritura donde muestra el corazón del Señor Jesús. Y quiero mostrarles. Mateo 14, 14. Dice que al desembarcar, vio una gran multitud
¿Y qué dice el texto? Él tuvo compasión de ellos y sanó sus enfermos. Mateo 14 es un capítulo que llama el capítulo del estrés. Porque ellos estaban trabajando con las multitudes desde la mañanita. Desde la mañanita. A la tarde, Jesucristo expresa su compasión y siente compasión porque el pueblo no tenía que comer. Y los discípulos llegan para Jesús y traen la solución. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la solución? Despide. Despide. Esa es la solución. ¿Qué hace Jesús? Dad vosotros a él que comer. Y Pedro, no sé si Pedro, me acuerdo ahora, dice: Señor, ¿cómo podríamos? Ahora mira, cuando ele habla de despide, ele trae uma sugerência enigmática. Porque ele diz: este lugar é deserto. Despide para que vá a comprar pão. ¿Dónde? ¿Dónde se compraria pão? É dizer, não estava preocupado com a necessidade do povo, estava preocupado com o problema que eles tinham em suas mãos. E que faz Jesus? Dá a vosotros mesmos que comer. E Jesus queria ensinar que a compaixão é mais grande que o problema. A compaixão é mais grande que a situação. A compaixão é capaz de resolver qualquer problema. Não a compaixão em si mesmo, mas a compaixão abre portas para que Deus pueda actuar. Porque quando uno tem compaixão, está trabalhando no campo de Deus, no nível de Deus. E quando começaram a compartilhar o pão se multiplicava em la medida que entregava. Manifestação de la compaixão do Senhor. Em Mateus 20:32 está no outro texto. Que um homem, um ciego, pedia ao Senhor. O que pedia ao ciego? Este texto também é tremendo. Porque de que nome el ciego llama a Jesús? Jesús, hijo de David. ¿Qué significa esto? Es un título que solamente se puede dar a alguien que fuera descendiente de David, que iba a sentar en el trono eternamente. Este título no cabía en nadie más en la faz de la tierra. Pero el ciego vio. El ciego vio antes de ver. ¿Comprendes, no? No importa. El ciego vio. Y llama a Jesucristo hijo de David. ¿Qué hicieron los discípulos? Tú estás estorbando. ¿Tú no percibes que estamos en medio de un culto? Tú estás estorbando. Y el texto dice que Jesucristo paró. Paró se dice, Él paró. Queridos, Jesucristo es aquel Dios que para cuando clamamos a Él. Él para nos escuchar. Ahora mira, Él estava em um grande programa evangelístico. Ele estava em um grande evento. Pero para escuchar a um homem que nadie le escuchaba. Este es nuestro Dios. Y escucha a aquellos que no tienen voz. Ese es nuestro Dios. Cristo paró. Aunque las personas decían, cierra tu boca, tú estás estorbando. Y él seguía clamando cada vez más alto. Y Jesús para. Y el texto dice que él paró movido de compasión.
En la medida que estaba estudiando esses textos, eu lleguei a uma conclusão, não sei se tu vas a estar de acordo comigo. En los textos que hablan de movido de íntima compasión, me parece que está hablando del Espíritu Santo que se movía dentro de Cristo. Era el mismo Espíritu Santo, era la naturaleza divina que estaba moviendo. Y tenemos esta misma naturaleza. Somos movidos por el mismo Espíritu de Dios. Bueno, hay otros textos. Un hombre llega para Jesús, un leproso, y le pregunta: ¿qué quieres? ¿Puedes sanarme? Y el texto dice: movido a compasión, él dijo: quiero ser limpio. Movido de compasión, movido a compasión. Hay un otro texto, en Lucas 7, 11, Jesús con una multitud estaba siguiendo su camino, pasa por una ciudad chica llamada Naín. Y cuando él pasa por la ciudad, ¿qué encuentra él? Un enterro, se dice, un funeral. ¿Y quién estaba allí? En el cajón, un hijo de una mujer viuda. Y el texto dice que Jesús paró. Jesús paró. Ele para com seus eventos. Ele para com seu viaje. Ele para com seu programa. Querido, será que somos capazes de parar nossos grandes planos para cuidar de uma viúva? ¿Qué les parece? Parece que en nuestro ministerio tenemos escalas de importancia, ¿no? ¿Me comprenden? No? Tenemos escalas de importancia. Pero Jesucristo, Ele para cuidar de uma viúva. E Ele habla com esta mulher de uma maneira tremenda. Diz que quando se acercava de la puerta de la ciudad, y aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. El 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. ¿Percibe que movía a Cristo? ¿Percibe lo que movía al Señor? ¿Y qué habla de la mujer? No llores. No llores. Me permita dibujar el cuadro. Jesús llega para esta mujer, toma esta mujer en su pecho y aprieta en su pecho y dice: no llores, no llores. ¿No consigues percibir Cristo así, no? Cuando adoptamos nuestro hijo, llegó en mi casa con 6 días. En los primeros meses despertaba a la noche llorando fuerte, como si estuviera sintiendo algún dolor. No sabíamos qué hacer, pero muchas veces a la noche agarrábamos en nuestro pecho y decíamos a él: no llores, papi aquí está, mami aquí está. Y él iba parando su llanto hasta que dormía. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Un Dios que toca en nuestras vidas y nos dice: no llores, no llores. Esta es la naturaleza de Dios. Así estamos actuando en nuestro ministerio. Así estamos tocando en la vida del pueblo. Sucedió el mismo cuando el hijo pródigo volvió para su casa. El texto dice en el capítulo 15 de Lucas, versículo 20, que levantando fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Si fuera yo
eu estava lendo de mágoas. Mágoas se diz? Amarguras. Porque el hijo pródigo matou el padre. ¿Se acuerdan? La herencia solo puede ser dada después de la muerte. Y el hijo llega para su padre y dice: dame mi parte en la heredad. Tú estás demorando mucho para morir. Así fue. Ele agarra y se va. Es decir, se aparta de su padre, gasta toda la plata, llega sucio, mata al padre y vuelve. ¿Y qué siente el padre? Los recuerdos eran más pequeños que la compasión. La compasión era más grande que los recuerdos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos recordamos de las cosas que las personas nos hacen? Esto marca nuestras vidas y no permitimos que la compasión nos tome. Pero los recuerdos fueron apagados por la compasión. He estado estudiando algunas palabras, meditando en las diferencias entre ellas. Las palabras simpatía, simpatía se dice, empatía, antipatía y apatía. No sé si ya pararon para ver las diferencias. La palabra simpatía es la junción de dos palabras, la palabra sum con la palabra pathos, y puede ser dolor o dolencia. La traducción sería tener la misma dolencia, sentir el mismo dolor. Simpatía es sentir el mismo dolor, tomar el mismo dolor. La palabra empatía es distinto, porque es perceber el dolor, pero no sentir, perceber. ¿Me comprende? Déjame tomar un hecho bien reciente. Ayer a la noche oramos por Haití. Uno siente simpatía, es decir, quiero hacer alguna cosa. Y si necesario fuera, yo voy a Haití. Y saca plata del bolsillo, entrega, estoy junto y vamos juntos. Y si entrega esto. Hay otros que pueden decir: bueno, qué pueblo triste, ¿no? Qué lástima. Bueno. Y siente, percibe. Antipatía es, además de no sentir el dolor, es de aversión por el dolor. Es un flaco, es un flojo, ¿se dice? Es un flojo, no sabe pasar por el dolor. Y apatía es sentir nada. ¿En cuál de ellas nosotros nos encajamos? Simpatía, empatía, antipatía o apatía. Nuestro Dios era simpático. No simpático en su hermosura, simpático en el sentido de participar de la dolencia, participar del dolor de las personas. Hay una historia en la Escritura que nos ayuda a entender esa situación. Un cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los salteadores. Estos agarran al hombre, roba y le lastima y deja medio muerto en la orilla del camino. Y por este lugar bajaron dos hombres. ¿Quién eran ellos? Los dos primeros, un sacerdote y un levita. Y el tercero, el samaritano, que en la Biblia en portugués tiene un título, el buen samaritano. En mi Biblia yo digo el samaritano normal, porque ese es el normal. Pero nosotros estamos tan abajo del nivel que cuando alguien hace alguna cosa buena, es el buen samaritano. Estamos muy malos.
Ahora, yo pensé, Jesucristo, ¿por qué tú hablabas a fariseos, a judíos? ¿Por qué tú estabas hablando de un sacerdote y un levita? Tú querías pelear. Porque tú podrías decir, bajaba un romano, un griego, o un sacerdote, un levita y un griego. No tenía tanto problema, no habría tanto problema. Pero un sacerdote, un levita y un samaritano. Es de Jesucristo estaba queriendo provocar. Él quería enseñar a Jesucristo. El sacerdote es la figura de la espiritualidad. Y el levita es la figura de la estructura religiosa. Infelizmente, mucha espiritualidad que tenemos no nos permite tocar en los que están a la orilla del camino. La estructura religiosa no nos permite tocar en aquellos que están lastimados. Y alguien de quien nadie espera nada, llega allí y tiene simpatía, porque toma el hombre. ¿Por qué tenía simpatía? Porque tomó el hombre, puso plata de su bolsillo y se comprometió. Así fue. Esa es una historia, es una parábola de nuestra vida religiosa. Jesucristo no está hablando a fariseos, aquí no hay fariseos. Jesucristo no está hablando a judíos, aquí no hay judíos en el sentido religioso. Jesucristo está hablando a la iglesia, que pasa de largo. ¿Y cuál era el tema de la charla con los fariseos? ¿Cuál era el tema? ¿Quién es mi próximo? Jesucristo no está hablando de geografía, está hablando de corazón. ¿Quién se aproxima de los necesitados? Ese es el punto. El samaritano fue el hombre que se hizo próximo, en contraste con la actitud de los religiosos que se alejaron en sus corazones del necesitado. ¿Cuál es la actitud que tenemos hoy día? Tenga compasión de ti. Si tú agarras este hombre, tú vas a necesitar cuidar de él. Y le robaron todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas para tu casa? ¿Pagar hospedaría, se dice? Hospedaje para él. ¿Tú vas a involucrar de esa manera? Llama 911 y la policía va a agarrar. Hay ONGs que cuidan. Hay instituciones que cuidan. Querido, Dios usa las instituciones, pero Dios quiere usar personas que se involucran. Las buenas instituciones son productos de personas buenas, pero hay instituciones que se alejaron en su corazón de las personas y siguen siendo instituciones. Hay un libro en las Escrituras que me encanta. Es la carta de Pablo a los Filipenses. En esta carta, de 4 pequeños capítulos, habla 51 veces de sentimiento. En 4 capítulos habla 51 veces de sentimiento. ¿Y cuál es el texto? ¿Cuál es el texto que tomamos como el máximo de Filipenses? 2 versículos. Que tengamos el mismo sentimiento. La palabra sentimiento es más que sentir. La palabra es actitud, es froneo, es actitud. Que tengamos la misma actitud. Pero el versículo 5 es la conclusión desde el 1 hasta el 4. Y desde 1 al 4 muestra la vida de los hermanos. Cómo era la vida de ellos, que se cuidaban, no competían, cuidaban los unos a los otros, respetaban y honraban los unos a los otros. Cuando llega en el versículo 19 en delante, hay una que yo llamo de una linda y tremenda confusión. Cuando Pablo está hablando de Timoteo, quería enviar a Timoteo porque a nadie tengo que tenga igual sentimiento
para con vosotros, porque Él cuida las cosas de Cristo, mientras los otros cuidan de sus cosas. Estaba hablando del sentimiento de Cristo. Después habla de Epafrodito, que diz que Epafrodito estava muito preocupado com os hermanos de Filipos. ¿Se acuerda? E ele diz que ele estava preocupado porque ele supo que os hermanos de Filipos estavam preocupados com ele. É decir, ele estava preocupado com a preocupação de los hermanos. E ele diz, realmente, ele estuvo enfermo, hasta casi la muerte. Pero Dios tuvo compasión, no solamente de él, pero de mí, para que yo no tuviera tristezas sobremanera. Una tremenda confusión de sentimientos. Esto se llama iglesia. Así es la iglesia. Compasión unos para con los otros. Preocupación. Queremos saber cómo estás. E quando Paulo começa esta carta, ele habla de añorar. Se diz añorar? Añorar, português, saudade. Añorar. Será que temos saudades? Será que añoramos a los hermanos? Sentimos falta? Deseamos estar juntos? Quantas vezes escutamos, a la noite temos reunião del grupo, Deus mío, novamente. Alguma coisa está equivocada. El hombre de Dios no tiene afecto natural. Pablo habla de esto, que la marca del final de los tiempos es falta de amor, falta de piedad. Piedad es santidad puesta en práctica en favor de los otros. Piedad no es una actitud de los monjes y estatuetas. No, de los santos, de las estatuas. No. Piedad es santidad puesta en acción para ayudar a otros. Esta es piedad. Piedad no es una característica personal y aislada. Piedad es algo que toca en la vida de los otros. La iglesia, por causa de la presencia de Dios en su vida, ela se ha cambiado en un pueblo que repartía. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las 4 cosas que el pueblo insistía? En la doctrina de los apóstoles, en la oración. ¿Qué más? En partimiento. Mira, no era perseverar en comer el pan, en partir. Partir. O sea, entregar el pan. La iglesia perseveraba en partir el pan. ¿Y por qué? Porque tenía el Dios de la compasión dentro de ellos. Hay muchas cosas que hablar, pero quería llamar su atención para una otra historia. La historia de la iglesia en Antioquía. Si fuera preguntado a mí cuál modelo de iglesia yo tengo para hoy día, tomaría la iglesia de Antioquía. Porque para mí era una iglesia que tenía características de madurez muy fuertes. Era uma igreja que tinha ministérios estabelecidos, profetas, maestros, se reconheciam os ministérios. Era uma igreja que servia. Era uma igreja que renunciava, ou seja, ayunava. El ayuno é uma atitude de renúncia. El ayuno, em termos de não comer agora e comer mais tarde 2 vezes, não é ayuno. El ayuno debe ser de acuerdo con Isaías 58.
Não como e permito que outro coma. Não comer e guardar para mais tarde não é ayuno. É régimen. Não é ayuno. Régimen. Outra coisa, a igreja orava, ayunava e escuchava a Deus. E finalmente, a igreja obedecia ao Senhor e dava su melhor. Quando Deus pediu a Barnabé e a Saulo, pediu os melhores, aqueles que eram columnas, e a igreja entregou. É decir, era uma igreja que tinha compaixão, era uma igreja disposta a entregar. Agora, se tu queres saber como esta igreja foi formada, tu deves volver ao capítulo 11. O capítulo 11 habla da graça de Deus que estava na vida do povo, habla do tipo de evangelho que eles predicavam, o evangelho do Senhor Jesucristo, habla de um povo que dependia do Senhor, pero em versículo 23 e 24, traz aqui uma coisa muito interessante, habla de Bernabé. Esse texto diz que Bernabé era um homem lleno do Espírito Santo, lleno de fé e homem bueno. Era um homem bueno. Además, o nome Bernabé não era seu nome próprio, era José, um lindo nome. José nome. Um lindo nome. Pero, em causa de sua atitude, lhe cambiaram o nome. Uma perguntita indiscreta. Que nome tus vecinos dariam a ti? Não necessita responder. Pero o texto diz que ele era homem lleno de fé, del Espírito Santo e bueno, e muita gente se llegou ao Senhor. La bondade de Bernabé atraía as pessoas. Hermano, lo que atrae as pessoas, me permita dizer, não são os milagros, é a bondade de Deus manifesta na vida da igreja. Quem não quer estar cerca de uma pessoa buena? Quem quer se apartar de alguém bueno? Queridos, nós temos a natureza de Deus. Necessitamos permitir que essa natureza apareça. E para isso, o vaso de alabastro necessita ser quebrado, para que o bom perfume de Cristo se manifeste em todos os lugares. A compaixão do Senhor. Se me perguntaram qual é a igreja que Deus quer, eu diria a ti, uma igreja llena de compaixão, uma igreja llena de piedade, uma igreja llena do amor de Deus para com as pessoas. Que Deus nos bendiga. Muitas graças.